Este panel tiene como título Rendición de cuentas, ¿qué medir y cómo medir el sistema de justicia? El moderador del panel es el doctor Juan Martín Granados Torres, enlace operativo de la Comisión para la Evaluación de la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Querétaro. Bienvenido, doctor. Bueno, pues muy buenos días nuevamente a todas y todos. Nos da mucho gusto reiniciar este congreso en este segundo día. La verdad es que el primer día, de acuerdo a lo que hemos estado platicando, preguntando, comentando con muchos de ustedes, ha sido muy enriquecedor con las conferencias y los paneles. El día de hoy tenemos dos paneles y una conferencia magistral para el cierre del Congreso. Y esperamos también pues que sea de el agrado y del aprovechamiento que ustedes han esperado. En esta ocasión el panel que nos toca es uno de los tal vez temas más importantes, el que tiene una vigencia prácticamente desde que empezó a plantearse el sistema de justicia acusatoria oral o justicia oral como le conocemos comúnmente, y es la medición de la justicia, qué se mide, cómo se mide, y ahora me atrevería a decir quién lo mide. Para realizar este panel me permito presentar y agradecerles mucho el esfuerzo de venir desde la Ciudad de México, todo el tránsito con esta carretera de 210 kilómetros, de 2 horas y media, pero que nadie sabe nunca lo que va a pasar. Entonces, muchas gracias por el traslado. A la maestra Cristel Rosales, coordinadora del programa de Justicia México Evalúa, y si me hicieran favor un aplauso. México Evalúa es un centro de pensamiento y análisis que se enfoca en la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental para elevar la calidad de sus resultados. Apoyan los procesos de mejora de las políticas públicas a nivel federal, estatal y local mediante la generación y o revisión de evidencia y la formulación de recomendaciones para políticas públicas. La maestra Cristel se ha desempeñado en el sector público, en la academia, en organismos internacionales y la sociedad civil en el desarrollo de metodologías de evaluación, investigación aplicada e implementación de proyectos y políticas públicas. Con más de 15 años de experiencia centrada en el diseño de ejecución de proyectos enfocados en la mejora institucional a partir de la toma de decisiones basada en evidencia, el aprovechamiento de herramientas cuantitativas y cualitativas, así como la aplicación de un enfoque sistémico, colaborativo y basado en la innovación. Es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE, maestra en Economía por la Universidad de Philipps y en Administración Pública por la Universidad de Bergen. Cuenta con diversas especializaciones en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Género, Análisis Estratégico, Innovación y Apertura Institucional. Sus líneas de investigación se han centrado en justicia penal, derechos de personas víctimas y procesadas, impunidad, justicia transicional, derecho a la verdad y transparencia. Entre los principales proyectos en los cuales ha colaborado se encuentran hallazgos, la evaluación del sistema de justicia penal, derechos de usuarios en el sistema de justicia, el observatorio de prisiones y el observatorio de transiciones en las fiscalías. También
nos acompaña en este panel la doctora Ana Cristina Cárdenas González de Cosío. Actualmente se desempeña como investigadora senior en World Justice Project. World Justice Project es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para crear conocimientos, generar conciencia y estimular acciones para promover el Estado de Derecho en todo el mundo. World Justice Project persigue un enfoque multidisciplinario que permita promover el Estado de Derecho. Fundado por William Newcomb en 2006 como una iniciativa presidencial de la American Bar Association y por el apoyo inicial de otros 21 socios estratégicos, World Justice Project se convirtió en una organización independiente sin fines de lucro. Tiene oficinas en Washington, D.C., Seattle, Singapur y la Ciudad de México. La doctora Ana Cárdenas González de Cosío es una investigadora experimentada en estudios sociojurídicos y políticas públicas con una amplia diversidad de temas que van desde políticas de justicia penal, estudios judiciales y transparencia, hasta temas electorales. Coordinó la Unidad de Investigación y Justicia Abierta de la magistrada Reyes Rodríguez Mondragón en el Tribunal Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación. Realizó análisis sobre judicatura y notas de investigación utilizadas para la redacción de decisiones y opiniones disidentes. Tiene doctorado del King's College de Londres, donde la investigación se centró en el Poder Judicial Federal y la llamada guerra contra el crimen organizado. Con una maestría en Política de Justicia Penal de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres y una licenciatura en Derecho del Centro de Investigaciones y Docencia Económica, el CIDE. Ella es la doctora Ana Cárdenas González Cosío. Muchas gracias. Y bueno, pues para comenzar con el panel y para que las doctoras nos puedan platicar y explicar qué se mide de la justicia penal, cómo se mide. Solamente quisiera hacer esta breve consideración. En 1997 fue, según los registros periodísticos, la primera gran marcha de los mexicanos demandando la seguridad. En el 2004 se dio otra gran marcha y justo en el 2008, en agosto, 2 meses después de que se publicara la gran reforma constitucional en materia de seguridad y de justicia, vino aquella marcha que se conoció con el eslogan "Si no pueden, renuncien". Todas estas marchas, toda la discusión legislativa de la justicia penal acusatoria, toda la demanda por protección de las víctimas, por los juicios justos, debido proceso, por transparentar la justicia penal, tienen su génesis en la sociedad civil. Fue y es la sociedad civil quien ha mantenido el impulso porque mejoremos la justicia en nuestro país y en particular la justicia penal, porque tiene una asociación directa e inmediata con la seguridad. Para iniciar el panel, la primera idea evocativa del tema sería el que primero participara la maestra Cristel, después la maestra Ana Cárdenas en la primera pregunta y en la segunda pregunta invertimos el orden de la presentación hasta por un lapso de 10 minutos en cada una de las intervenciones para tener un tercer momento donde nuestras panelistas
nos harán favor de dar un mensaje conclusivo. La primera pregunta sería, ¿por qué medir la justicia penal, acusatoria y oral? ¿Y cómo se mide la justicia? Pero también, ¿qué ha pasado con esas mediciones? ¿Es la sociedad civil quien ha medido en todos estos años? Y es la sociedad civil quien tiene la evaluación de la actuación de las instituciones de justicia penal de todo el país. Por favor, maestra Cristel. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. Quiero agradecer, antes de comenzar, a todo el gobierno de Querétaro por la posibilidad de estar aquí con ustedes. En realidad es un privilegio no solo compartir el espacio con personas a las que respeto mucho, sino sobre todo por tener estos minutos para hablar de un tema tan importante como es la justicia. Son preguntas complejas las que plantea, doctor. ¿Por qué medir la justicia? Pues pondría, digamos, sobre la mesa al menos la intención que hemos tenido desde México Evalúa, ¿no? México Evalúa es una organización de la sociedad civil, es una organización que busca transformar la realidad y no solo transformarla con discursos, sino transformarla conociendo qué es lo que queremos cambiar y hacia dónde queremos llegar. En temas de justicia, este año estamos cumpliendo 10 años y la verdad es que lo decimos con mucho orgullo porque no ha sido un proceso sencillo, ha sido un proceso de aprendizaje, de construcción y definitivamente ahí ha tenido un rol fundamental. Por un lado, las autoridades en compartirnos información, pero por otro lado, en ir estableciendo esta dinámica en nuestra agenda pública. La posibilidad que desde la sociedad podamos realizar una aproximación y podamos generar debate público al respecto. Eso me parece que es un privilegio y es una aspiración también que tenemos para transformar la realidad. Aquí quisiera compartirles un poco qué es lo que hemos hecho desde México Evalúa. No me voy a entrar en detalles, no voy a contar toda la historia, pero sí me parece importante rescatar que hemos tenido 3 etapas en esta evaluación. La primera etapa surgió como un acompañamiento a la implementación de la reforma penal, un ejercicio que buscaba ver cómo las autoridades estaban poniendo las bases para transitar de un sistema inquisitivo mixto hacia un sistema acusatorio adversarial. No me dejarán mentir, muchos de ustedes formaban ya parte de estas instituciones y se requería construir salas de juicio, se requería iniciar la capacitación a las personas operadoras, generar legislación secundaria, homologar otra legislación. Entonces eran bases que se tenían que dar y el primer ejercicio de evaluación que nosotros desarrollamos estuvo enfocado en eso, en ver qué tanto como país estábamos avanzando en la implementación de esa reforma. En el 2016 hicimos un ajuste a la metodología. Nuestra mirada quiso cambiar por completo y buscamos analizar qué tanto se estaba consolidando esta reforma de la justicia. ¿Y qué entendemos por consolidación? Pues empezar a entender sus resultados, empezar a entenderla como un engranaje completo en donde participan distintas instituciones y donde necesitábamos ver, por un lado, cuáles eran sus resultados, cómo eran esos resultados en términos de calidad y en términos de satisfacción también para las personas usuarias. Y algo muy importante, que a veces quizá no hemos sabido comunicarlo de la mejor manera, entender cuáles eran los factores o cuáles son los factores que pueden determinar esos resultados. Me refiero, por ejemplo, al presupuesto, a temas de normatividad interna, a temas de capacidad instalada y cargas de trabajo, de dignificación del personal, de gestión interna para saber cómo dar respuesta a cada tipo de fenómeno criminal.
Ahí estaba, digamos, hasta el año pasado que presentamos nuestra más reciente evaluación. Aquí la traigo para que ustedes la puedan consultar en la página de México Evalúa. Y este año, que cumplimos 10 años, vamos a hacer nuevamente una evolución de esta evaluación. ¿Por qué hacemos esta evaluación? Porque nos interesa plantearnos otras preguntas. Y hacia allá voy, no ahondaré mucho al respecto, pero me parece que la evaluación debemos de entenderla como un medio y no como un fin en sí mismo. La evaluación nos permite tener un termómetro para saber qué tanto nos estamos acercando al punto donde queremos llegar. En un primer momento fue qué tanto estamos aplicando la reforma. En un segundo momento, cómo están dando los resultados las instituciones y como sistema de justicia. Y en este momento es qué tanto estamos realmente ofreciendo justicia a la ciudadanía. ¿Y qué entendemos por justicia? El tema de impunidad se ha vuelto, sin duda alguna, un lugar común. Cada quien entiende distintas cosas por impunidad. Entonces necesitamos empezar a hablar el mismo lenguaje y empezar a identificar qué es lo que buscamos que sea esta justicia. Hallazgos, esta evaluación que realizamos desde México Evalúa como un centro independiente, tiene 5 principales características. La primera de ellas, y podría decir que es una de las principales, es una perspectiva sistémica. No nos interesa evaluar si una fiscalía hizo bien o no su trabajo, o si una defensoría pública le ofreció el servicio al defensor. Nos interesa conocer cómo el conjunto de instituciones están ofreciendo un servicio en su conjunto y los impactos que esto tiene. En ese sentido, si bien podemos identificar el desempeño de las instituciones, para nosotros lo importante es identificar cómo se está ofreciendo ese servicio, qué tanto estamos protegiendo los derechos de las personas víctimas o imputadas, y eso depende de la manera en la que se engranen todos estos eslabones. Ahí vemos la labor de la policía como primer respondiente o en la investigación. Vemos la labor de la fiscalía desde la denuncia, la justicia alternativa, los servicios periciales y forenses, entre la investigación criminal, por ejemplo, la labor de los tribunales, de las personas juzgadoras en su función de garantes. Vemos también el análisis de las unidades de medidas cautelares, que pocas veces hablamos de ellas, pero si queremos privilegiar procesos en libertad, necesitamos apostarle a estas unidades. Y así como estas instituciones, obviamente analizamos también cómo están haciendo el trabajo las defensorías públicas, las comisiones de víctimas, los centros penitenciarios y ahora también los servicios postpenales. Una segunda idea de qué es hallazgos tiene que ver con el corazón de hallazgos. Para nosotros el corazón es este servicio y las personas a las que se ofrece este servicio. Para ello necesitamos entender cómo las instituciones están ofreciendo el servicio, a qué limitaciones se están enfrentando, pero también cómo se sintió la persona atendida. Un tercer elemento tiene que ver con una perspectiva local. Si bien ofrecemos este termómetro para todo el país, nos interesa mucho que cada vez refleje la complejidad de cada entidad, de cada región del país, que podamos establecer y recalibrar o ajustar lo necesario con esa perspectiva. Y ahí también hablo de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Nos interesa analizar fenómenos de alto impacto social y sus impactos también en términos de brechas o desigualdades con la población. Hasta ahí dejaría por el momento, digamos, qué es hallazgos. Podría platicarles mucho más sobre la evaluación, pero retomando esta pregunta que usted hace sobre qué impacto ha tenido esta evaluación, me parece que ha tenido 2 impactos principales. El primero de ellos tiene que ver con la forma en que las propias autoridades pueden reconocer una evaluación independiente y pueden buscar aprender qué necesitan ajustar en lo interior para dar un mejor servicio. En ese sentido, creo que hemos avanzado muchísimo. Para México Evalúa,
nuestro fin no es publicar un reporte, nuestro fin es que esa evaluación sea comprendida y aprovechada, en este caso por las autoridades, para su toma de decisiones. Y eso implica un esfuerzo de diálogo y de co-construcción. Y un segundo impacto que ha tenido tiene que ver con el impacto en sociedad civil, en periodistas, en la academia. El poder tener una evaluación que sabemos que va a llegar periódicamente permite construir a partir de ella. Permite también generar otro tipo de investigaciones. Permite impulsar procesos de cambio, donde colectivos, organizaciones pueden demandar mejores servicios o una mejor atención basados en evidencia. Eso consideraría que son dos impactos importantísimos y que no podemos dejar de ver. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Cristel. Doctora Ana Cárdenas, desde World Justice Project, ¿cómo se ha abordado estos temas, estos retos tan importantes? Claro que sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas y todos que están aquí escuchando, y esperamos que esto cause interés y provoque mayor reflexión. Y bueno, pues muchas gracias por las preguntas. Definitivamente, para una organización que cree en el valor de la información como brújula de cambio, pero también de autoconocimiento, pues es un lujo, es como una pichada para meter un home run cuando nos preguntan, pues, ¿qué buscas con estas mediciones? Y yo acompaño por completo lo que Cristel nos ha compartido con relación a la posibilidad de que esta información que las mediciones de México Evalúa, de World Justice o de alguna otra organización proveen, es claro que una mirada de quiénes son las instituciones, qué hacen, qué tipo de problemas resuelven, y en función de ese, digamos, ese punto de partida, imaginarse, como decía Cristel, hacia dónde queremos llegar, cómo nos imaginamos ese servicio y la satisfacción de las personas que van a acudir hacia esas instituciones. Ahora, yo creo que las mediciones también lo que permiten es empezar a generar entendimientos sobre lo que queremos medir. Y, por ejemplo, en World Justice Project tenemos una medición que digamos es internacional y también a nivel estatal en México, que se trata sobre el Estado de Derecho. Y eso lo que nos ha permitido es primero plantearnos pues qué entendemos por Estado de Derecho, ¿no? Cómo es que las personas viven el Estado de Derecho. Y ahora en materia también de justicia abierta. Y eso ha sido bien interesante porque son conceptos que están todo el tiempo en conversación, en construcción, y se trata entonces, si lo vamos a medir, podamos generar un entendimiento de qué queremos, digamos, qué queremos entender por justicia abierta o por Estado de Derecho, y entonces ya hacer todo este ejercicio metodológico de operacionalizar para medir y cuantificar. Ahora, esta posibilidad de generar entendimientos permite escuchar y retroalimentarnos entre todos. Por ejemplo, desde World Justice, y estoy segura que desde México Evalúa también, hemos tenido la posibilidad de detonar conversaciones con operadores del sistema de justicia, con periodistas, con integrantes de la práctica legal, con sociedad civil, sobre qué entienden por justicia abierta y entonces luego cómo la podemos medir. Entonces, esto nos permite pues empezar a forjar ese concepto. Por lo pronto les puedo platicar que la manera de entender la justicia abierta, que implica también a la justicia penal, es este modelo que es un modelo de justicia que se guía a partir de la transparencia, de la participación, de la colaboración y de la rendición de cuentas. Ahora, viene de la noción de gobierno abierto, pero sobre todo de una mirada de institución pública hacia las personas y no hacia adentro, ¿no? Y esa es una parte importante de esta generación de entendimientos y de discusiones, que es posicionar cómo queremos que esas instituciones se entiendan frente a la ciudadanía, y este modelo de justicia abierta lo que hace es apostar por que las instituciones miren de alguna forma hacia las personas, que su funcionamiento gire en torno a las personas, a sus necesidades, a sus problemas,
y no, por ejemplo, hacia sí mismas, hacia cumplir sus propios objetivos programáticos, etcétera. Ahora, esta posibilidad de generar entendimientos también nos permite apostarle una mirada de la justicia en donde no solo le atañe a los tribunales, quienes imparten justicia, sino a otras instituciones que acompañan a las personas en su búsqueda de acceso a la justicia y en su búsqueda de protección de derechos humanos. Así, y me refiero a las comisiones estatales de atención a víctimas, a las comisiones de derechos humanos, a los centros de justicia para las mujeres y también, por supuesto, a las procuradurías, a las fiscalías y las procuradurías especializadas. De forma tal que cuando hablamos de justicia no queremos solo hablar del momento en el que ya llegaste con el juez, sino también de todas esas otras puertas a las que pudiste tocar y en donde había una expectativa de acompañamiento y también de acceso a la justicia. Entonces, volviendo a la pregunta de por qué medimos, porque tenemos la oportunidad de generar estos entendimientos con ciudadanía y también con instituciones, y entonces ahora sí situarnos en el estado del arte, en dónde estamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro nivel de apertura, por decirlo de alguna forma? Por apertura en World Justice Project entendemos a la centralidad de las personas. ¿Qué tanto nuestras instituciones están mirando hacia las personas en lugar de mirarse a sí mismas? ¿Qué tanto su funcionamiento atiende a estas necesidades? Entonces, hablando de métricas, nos dimos a la tarea de generar estos entendimientos y de ahora sí emprender este viaje técnico arduo de construir la metodología, que si gusta me gustaría platicarles un poquito a partir de la posibilidad de compartir con ustedes. Nosotros en World Justice lo que hicimos fue un proceso colaborativo y co-creativo. Primero podamos poder decir qué estamos todos entendiendo por justicia abierta, vamos a escuchar a las distintas comunidades prácticas y de ahí empezar a pensar, ok, ¿y cómo medirías el poder acceder a la información? ¿Cómo medirías poder acceder a un servicio de justicia digital? ¿Cómo medirías el que los servidores públicos te rindan cuentas respecto de sus declaraciones patrimoniales, la planificación del ejercicio del gasto, hasta los mecanismos anticorrupción? Entonces generamos una serie de variables que pusimos a prueba con los sujetos, digamos, las autoridades que se reconocen como sujetos obligados para poder hablar de apertura, ya fuera a partir de la transparencia, de la participación, de la colaboración y la rendición de cuentas. Entonces, lo que esta medición busca es decirnos el nivel de apertura, pero ya especificando en la experiencia de las instituciones y de las personas en estas 4 dimensiones que tienen que ver con el conocer y entender lo que las instituciones hacen, es decir, la transparencia, el poder ser escuchados y participar directamente con la institución, que es participación, el poder incidir en la cocreación y en el entendimiento de los problemas públicos, y me refiero a cocreación hacia las soluciones, y la rendición de cuentas, entendiendo el poder pedir información, el poder entenderla, en que te expliquen sobre el porqué de las decisiones, por ejemplo, relacionadas con el ejercicio del gasto, por ejemplo, con relación a los mecanismos para detectar irregularidades o también actos de corrupción. Entonces, digamos, ese es como el propósito un poco de estas métricas. Ahora, si me permiten unos últimos minutos, algo que platicábamos hace un momento era la importancia de una métrica entendida como un ejercicio de rendición de cuentas hacia la ciudadanía. ¿Y a dónde quiero ir? Esta métrica que les platico y también la métrica, el índice de Estado de Derecho, lo que hace es preguntarle a las personas de a pie y a las personas usuarias del sistema de justicia cómo están experimentando el Estado de Derecho, cómo están experimentando la transparencia, la participación, la colaboración y la rendición de cuentas. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto va a capturar la voz de las personas, cómo ellas están experimentando estos servicios, para poder entonces tener un diálogo constructivo con las instituciones y decir, los objetivos que ustedes tienen son muy importantes, tienen toda una racionalidad, pero esto es como las personas lo experimentan y es importante escucharles. Así es que estas métricas lo que buscan es
presentarle la información a las instituciones y detonar ese diálogo de rendición de cuentas en donde se dice, quiero entender por qué decidiste esto, quiero entender hacia dónde va tu objetivo, dado que yo estoy experimentando así la justicia, dado que yo estoy experimentando así el cumplimiento de mis derechos fundamentales o otras vertientes del Estado de Derecho. De forma tal que, para finalizar, uno de estos objetivos de estas métricas es pues darle voz a las personas que estamos del otro lado del escritorio. Y en ese sentido, pues agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre esto, pues aquí estamos de los dos lados del escritorio. Muchas gracias. Es decir, lo que yo entiendo, la necesidad de medir y el impacto es, al final de cuentas, democratizar la justicia penal, darle voz al ciudadano para que se le escuche, para que pueda participar y para que también las autoridades, en un ejercicio de responsabilidad hasta ética, podamos tener luces y nuestros claroscuros para poder tener áreas de oportunidad donde trabajar. En Querétaro, en el sistema Cosmos, créanme que en ambas evaluaciones, en el índice y en hallazgos, siempre estamos esperando los resultados con los ojos cerrados y haciendo changuitos para saber en qué tenemos que apurarnos para trabajar. De verdad, muchas gracias. Y bueno, pues para continuar con la segunda parte, que es hacia dónde vamos en los próximos años en la evaluación de la justicia penal. Si quisiéramos poner un plazo medio, digamos el resto de esta década, en el 2030, ¿para dónde tendría que apuntar la evaluación? ¿Cuáles son los retos, las problemáticas? Y desde el enfoque de estas dos organizaciones, de las más importantes o las más importantes que se dedican a este trabajo desde la ciudadanía, haciendo pues realmente lo que nadie más ha hecho. No hay instancias gubernamentales, nosotros tenemos nuestros indicadores hacia el interior, como bien dijeron, pero los ciudadanos democratizan con sus evaluaciones. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen? ¿Hacia dónde debemos de dirigir esta mirada democratizadora de las evaluaciones? Y quisiera solamente dejarles dos cuestiones que incluso aquí en este congreso aparecieron y se han suscitado. Desde incluso antes de que se promulgara la reforma constitucional, se hablaba de la justicia penal como un tema de seguridad. Se hablaba de que la justicia penal iba a resolver el problema de inseguridad en México. Y la seguridad y la justicia penal está sobresaturada de datos, de cifras, pero no necesariamente esas cifras son producto de evaluaciones serias, objetivas, metodológicamente adecuadas. Y el otro gran tema es que hasta dónde deben las autoridades tener esta colaboración, tener este acceso, esta alianza, este diálogo con los ciudadanos para poder generar cada vez mejores evaluaciones que impacten en la calidad de vida y en la solución de los problemas, de los conflictos que tienen los ciudadanos. Empezamos ahora con la maestra Ana Cárdenas. Bueno, yo quisiera compartir dos, quizá 3 puntos.
Lo primero que diría es que lo voy a abordar desde la mirada de las instituciones y luego desde la mirada de la ciudadanía. Creo que desde la mirada de las instituciones, y lo digo un poco también aprovechando el haber estado del lado del escritorio, de haber participado y pertenecido a instituciones públicas, creo que un reto necesario que es importante abordar es pensar en la publicidad y en la apertura no solo de los resultados de las decisiones, sino también pensar en la necesidad de transparentar y de publicitar los procesos para llegar a esas decisiones. ¿Por qué hablo de procesos y de resultados? Imaginemos, por ejemplo, el tema de una designación pública. De hecho, con la gran experiencia del Observatorio Judicial aquí en Querétaro, como que se abren muchas posibilidades, pero pensemos en la designación del titular de una institución. Claro, queremos saber el resultado de esa designación, queremos saber si la persona cumple con los criterios en ley, si es idóneo para esa designación. Pero también una parte fundamental va a ser conocer el proceso a través del cual se llegó a esa conclusión, se llegó a ese resultado de designación. Entonces, es un ejemplo mínimo, pero para poder, digamos, aprovechar el momento de colocar en la discusión la necesidad de también conocer esos procesos, porque son esos procesos los que nos permiten conocer la regularidad de cómo funcionan las instituciones, pero también conocer, digamos, las alertas cuando hay estos procesos. Permítanme un ejemplo. En un órgano colegiado como es un tribunal, pues hay ciertos tiempos en los que un asunto se va, desde que se admite la demanda hasta que se va a resolver. Y si uno puede entender el proceso que ocurre al interior, cuando un asunto se resuelve, por ejemplo, muy rápido o muy lento, debiera llamar la atención de los observadores, porque algo quizá ahí pueda estar ocurriendo. Eso es a lo que me refiero con los procesos. Entonces, eso desde la mirada de las instituciones. Pero desde la mirada de la ciudadanía, creo que lo que nos, digamos, lo que yo diría que podríamos poner sobre la mesa es aprender a generar estos puentes de vinculación con las instituciones en donde podamos transitar hacia no solo una crítica, sino una co-creación en el entendimiento de los problemas, pero también en el entendimiento de las soluciones. Y eso significa que, digamos, entendernos en un plano de horizontalidad, y quizá eso es parte de la apertura por la cual estamos como avanzando la idea de justicia abierta, porque significa que hay una redistribución de poder entre instituciones y personas, pero que también entonces las personas nos hagamos cargo de estar en esa mesa de diálogo para entonces avanzar hacia las propuestas y no solamente digamos, apuntalar lo que no nos parece bien o con lo que estamos en desacuerdo. Entonces yo pienso, digamos, que la postura es poder transparentar elementos que nos permiten detectar irregularidades y desde el lado de la ciudadanía poder empezar a transitar hacia una mirada más co-creativa en la solución de problemas públicos. Entonces yo lo pondría esas dos ideas sobre la mesa. Muchas gracias, doctora. Maestra Cristel, por favor. Gracias. Pues primero quiero decir que apoyo por completo todo lo que acabas de comentar, Ana. Me parece que entender cualquier política pública, cualquier problema público desde un enfoque de corresponsabilidad nos cambia completamente el paradigma, ¿no? No es una cuestión, digamos, de reclamar o de exigir desde un estrado o desde un espacio de privilegio, sino es justamente la necesidad de repensar de forma conjunta qué necesitamos corregir, qué necesitamos solucionar y comprometernos a hacerlo de forma compartida, ¿no? Este modelo, digamos que de buscar democratizar la justicia es una apuesta que hemos buscado quizá de forma pues apenas embrionaria,
¿no?, en varios estados de la República, desde México Evalúa, y ese es prácticamente el modelo que buscamos hacer. Es cómo lograr que la evaluación no solo se quede en un papel, que la evaluación sirva para que la ciudadanía pueda exigir de forma informada sus demandas y pueda co-crear con la autoridad esas soluciones que ya planteabas. No ahondaré mucho sobre estos ejercicios públicos, pero les invito a consultar un micrositio que tenemos que se llama Red Justicia, en donde buscamos justamente compartir la evaluación con una perspectiva desde lo local, analizando por regiones en los estados, analizando por tipos de población, por fenómenos criminales y poniendo sobre la mesa de forma equitativa, sin el escritorio de por medio, a las autoridades responsables, pero también a la ciudadanía, a los empresarios, a los representantes de la sociedad civil, a los periodistas, a la academia que quiera participar, que se quiera involucrar en mejorar esa realidad, y buscamos justamente establecer una agenda muy práctica, pero que pueda ser, digamos, como un ejercicio que vayamos enriqueciendo año con año y un ejercicio completamente compartido. En ese sentido, creo que hacia allá tiene que ir la apuesta, ¿no? La pregunta de qué podemos mejorar en las evaluaciones o hacia dónde tendríamos que orientar la evaluación, me parece que se va a responder en la medida en que definamos hacia dónde queremos llegar, ¿no? Y de ahí la parte técnica se podrá resolver con indicadores, con metodologías, pero lo importante es qué vamos a hacer con esa evaluación. Y en ese sentido, digamos que nuestra apuesta ha sido, por un lado, pues generar estas plataformas de gobernanza local para definir estas agendas de justicia, pero no solo eso, sino también habilitar una plataforma que posiblemente varias y varios de ustedes ya hayan consultado, se llama Lab Justicia, y ahí ponemos en formato abierto toda la información que tenemos. Prácticamente la invitación es, por favor, analistas, investigadoras, periodistas que quieran comprender un poco más la justicia, hagan ustedes sus análisis y ahí está la información que con tanto trabajo se recabó, se procesó y que la pueden ustedes reutilizar. Ese entendimiento como de abrir la justicia para que todas y todos podamos participar en ella, me parece que es un principio clave que no debemos de dejar de lado. Y hablando del tema de la transparencia, sí me parece que es importante reconocer avances. Todas y todos ustedes han visto cómo ha avanzado el Sistema Nacional de Transparencia, cómo ya tenemos una plataforma nacional, cada vez más las y los ciudadanos podemos solicitar información a nuestras autoridades, pero si vamos desmenuzando pues un poco en qué consiste o cuáles son las cualidades de esa transparencia, creo que todavía nos queda un largo camino por recorrer, ¿no? Seguimos viendo información que quizá le costó mucho trabajo a las instituciones generar y poner a disposición pública, pero que no está pensada para el ente ciudadano. Para cualquier persona que quiere consultar una información, realmente le es difícil comprenderla. Y eso pasa también por temas de lenguaje, ¿no? De un lenguaje más accesible. Platicaba justamente con Ana que nosotras que llevamos tanto tiempo realizando estas solicitudes de información, en promedio 900 solicitudes para la integración de hallazgos, nos encontramos con respuestas donde realmente nos tenemos que preguntar una a otra, ¿qué entendiste de esta respuesta? ¿No? Es un lenguaje tan complicado que pareciera hasta que se hace adrede, ¿no? Para que el ciudadano no comprenda esa respuesta. Entonces, creo que un poco desnudarnos de esos formalismos ayudaría mucho en temas de transparencia. Y otro elemento clave es, pues creo que ya con estos ejercicios que también se han consolidado desde distintos actores, el ejercicio que hacen ustedes en el World Justice Project o el que hacemos nosotros en México Evalúa, hay información
que se sabe que es de interés público y que podría estarse poniendo a disposición de cualquier persona de una manera proactiva, ¿no? Minimizando un poco pues toda la parte de transacciones, de costos, del tiempo de espera. Creo que eso pues abonaría mucho a reconocer en las instituciones la voluntad de abrirse al escrutinio público, a la colaboración. Y ahí quiero poner el acento en esto que comentaba usted en el planteamiento, sobre el tema de la voluntad, ¿no? Definitivamente la transparencia, la apertura, la rendición de cuentas, cualquier ejercicio, ¿no?, de colaboración pública, parte de la voluntad. Sin una voluntad política por parte de los actores para abrir sus instituciones, para decir, a ver, estamos aquí haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero queremos mejorar, queremos escucharles a ustedes. Sin esa precondición, pues creo que difícilmente, ¿no?, vamos a lograr realmente pues abrirnos. Y esa voluntad política, o más bien pasando esa precondición, pondría sobre la mesa el tema de la capacidad para generar esa información. La verdad es que todavía recibimos llamadas nosotras desde el equipo de muchos titulares diciéndonos, sabes que la misma persona que va a las audiencias, que estuvo todo el día en sala, es la que tiene que llegar en la noche a integrar la información estadística, no tenemos un mecanismo de control. Creo que empezar a darle la prioridad necesaria al interior de las instituciones, tanto al tema estadístico, que no es el único, pero como al tema de la transparencia, de cuál es la cara que le damos a la ciudadanía. Creo que ahí está, digamos, una clave de cómo podemos ir construyendo, ¿no?, estas condiciones de apertura. Y un último punto que también tiene que ver con esta materia, con favorecer este modelo de gobernanza de la justicia, tiene que ver con cambiarnos un poco el paradigma, ¿no? También me ha tocado estar desde el otro lado del escritorio y creo que sin duda alguna todas y todos los servidores públicos hacen su mejor esfuerzo y no es fácil que a través de una evaluación que puede ser fría y ajena a su realidad, pues se sientan, digamos, que no se está valorando todo el esfuerzo que se está haciendo. Pero sin duda alguna, estando de ese lado, necesitamos también empezar a preguntarnos si la realidad que nosotros vemos es la realidad que ve la ciudadana o el ciudadano al que atendimos, ¿no? Y eso es justamente lo que comentabas, ¿no? No solo centrarnos en que nosotros dimos el mejor esfuerzo y dimos un buen servicio, sino pues tener, digamos, este espacio a la autocrítica y ver, bueno, cómo lo sintió la persona. Quizá la persona tenía otra expectativa completamente distinta o quizá no le supimos informar de que tenía que tomar una decisión y pues avanzó su proceso sin que supiera cómo podía participar de mejor manera, ¿no? Entonces, creo que son pues quizá habilidades que podríamos estar desarrollando más también desde la cancha de las autoridades. Muchas gracias. Y bueno, para concluir este interesantísimo panel, no solamente por el tema, sino por los planteamientos que nos han hecho la maestra Cristel y la doctora Ana Cárdenas, pues abrimos el espacio para las conclusiones y pues comenzamos otra vez con la maestra Cristel. Gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos? Perdón. 3 minutos. Perfecto. Bueno, pues quizá como conclusión primero rescataría, y me encanta escuchar, digamos, la forma en la que ustedes están haciendo la evaluación, ¿no? Empezando por la cocreación. Creo que es un gran, digamos, ejercicio poder quizá preguntarnos también desde la manera en la que hacemos las evaluaciones si donde estamos poniendo la mirada es la correcta, si hay otras formas de ver las cosas. Creo que
hablando de estos ejercicios ciudadanos, y hay varias organizaciones ciudadanas que están haciendo este ejercicio, o desde la academia también, me parece que la invitación está a continuar haciéndolo, en aprovechar y un poco aquí quitarnos los egos, ¿no? Librarnos un poco de los egos y más bien aprovechar lo que estamos haciendo en los distintos espacios para pues apuntalar a eso que aspiramos, ¿no? Creo que las expectativas sobre la justicia son compartidas y en ese sentido, pues desde este lado creo que podemos aprender mucho, ¿no? Ahí también está, digamos, la labor periodística, ¿no? Invitaría al periodismo a seguir haciendo periodismo de investigación, porque la verdad es que nos ayuda a ver aspectos y elementos que quizá no habíamos considerado y aprovechan la información que generamos desde un lente muy distinto y creo que eso mismo nos ayuda a nosotros pues a tomar ciertas reflexiones. Y un punto sobre las autoridades, me parece que la responsabilidad pública de liderar instituciones de justicia o un sistema de justicia es sumamente amplia, ¿no? Tenemos una responsabilidad de asegurar condiciones de justicia a la sociedad y en ese sentido me parece que podríamos avanzar en dejar de ver estas evaluaciones o estos ejercicios ciudadanos como una crítica o como una denostación al trabajo y más bien empezar a construir un diálogo de cómo podemos caminar conjuntamente. Doctora Ana, por favor. Muchas gracias. Aprovechando estos últimos minutos, me gustaría provocar un poco e invitar a pensar estas preguntas sobre transparentar, sobre rendir cuentas, en función básicamente de 3 preguntas. Preguntarnos si este ejercicio desde la institución está favoreciendo a la centralidad de las personas, está atendiendo las necesidades de las personas, si está favoreciendo a la integridad y la confianza de las instituciones. Y esas preguntas nos pueden ayudar a guiar qué información necesitamos acercar, transparentar y volver accesible a las personas y también producir como instituciones, ¿no? ¿Qué nos ayuda a detectar si efectivamente estamos resolviéndole a las personas sus problemas y también si está abonando a que confíen en nosotros como instituciones? Entonces yo quisiera como poner esa idea un poco a manera de conclusión, porque de alguna manera toca los distintos temas muy específicos que hemos podido platicar aquí y al mismo tiempo quizá estos minutos de conclusión me gustaría enfatizar en un tema que se ha mencionado y que tiene que ver con la accesibilidad y es ponerse en los zapatos de otras personas que quizá no tengan ese bagaje que uno tiene o tiene otra especialización, etcétera. Y quiero mencionar una anécdota. Hablaba una ministra de la Corte sobre la carga que implica hacer versiones públicas, tener que pensar en lenguaje ciudadano y honestamente les tengo que confesar que yo pensé, híjole, la verdad sí es mucho trabajo, pero también es mucho trabajo dividir la basura en orgánica e inorgánica y uno lo tiene que hacer. Y también en algún momento era mucho problema ponerse el cinturón de seguridad, pero tenía una lógica. Y aquí la invitación es, necesitamos apropiarnos de la necesidad de que las instituciones y las organizaciones, todos nos demos a entender, que sepamos que nos van a querer leer y a comprender y desde ese lugar empezar a producir nuestros datos, empezar a producir nuestras políticas, empezar a acercar de esa manera la justicia a las personas. Entonces no se trata de generar chipotes dependientes, no se trata de generar estas tareas que de pronto se vuelven como, híjole, ¿a qué hora acabo? Sino es de apropiarse esa necesidad de poderla hacer parte de nuestra tarea cotidiana. Entonces a mí me gustaría sembrar la semilla de la accesibilidad, ya se habló ayer del lenguaje ciudadano, pero se trata de ponerse en los zapatos de la otra persona y de saber
que las instituciones necesitan ser comprendidas y nosotros tenemos que poder comprenderles. Y de eso se trata un poco este ejercicio. Así es que bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues creo que queda claro que en los próximos tiempos, si queremos una justicia más democratizadora, con mayor participación ciudadana, donde autoridades y ciudadanos estén en un plano de igualdad, hablando sobre lo que les es común, pues no hay más que trabajar en el diálogo. Y el diálogo dará las herramientas, las técnicas, las métricas que se necesitan, pero a partir, creo que esa es la idea común de nuestras panelistas, a partir de pensar de una justicia centrada en las personas. Muchas gracias por su participación, de verdad, muchísimas gracias por estar en Querétaro. Congreso Internacional Cosmos. Transparencia y eficacia en justicia penal.